te pongo en situación. Estoy en Kansas, específicamente en Wichita. El pastor Pravender me dice, José Luis, ven preparado porque te quiero llevar a la cárcel a ministrar. Yo me preparo, voy para la cárcel a ministrar, vamos a la cárcel. Y él me dice, aquí en esta cárcel, con máxima seguridad, está encerrado BTK. Y yo nunca había escuchado de BTK. Y yo soy una persona que le gusta mucho, me atrae mucho ese tema de los asesinos seriales. Y comienzo a investigar sobre BTK y lo traigo a relación por lo siguiente. Este fue uno de los casos que más me alarmó por la capacidad que puede tener un psicópata de imitar la empatía, de integrarse socialmente de forma no honesta con intenciones maquiavélicas. Y BTK son unas siglas que este hombre en el 70 y algo asesina a una familia puertorriqueña, se alimenta en una infiel, los Oteros. Cuando van allí encuentran papá, mamá muerto, niña abusada, eh, horrible. Estamos hablando de una escena escalofriante. Comienzan a ver este tipo de sucesos en Wichita y el hombre comienza a aterrorizar literalmente Wichita. De momento se detienen ese tipo de asesinatos. A comienzos de la década del 2000, alguien hace un artículo hablando de, han pasado 30 años desde el asesinato de la familia Los Otero y el asesino BTK, que firmaba lo que él hacía, su obra, como él le llama, y nunca supimos quién fue BTK, nunca sabemos qué pasó con él y nunca cumplió por las cosas que hizo. Ese artículo, lo menos que pensaba el periodista, es que le iba a llegar a BTK quien todavía estaba vivo. BTK lee el artículo y le empieza esta chispa de nuevo y comienza a escribirle a la policía y a la prensa. Principalmente le escribe al que escribe el artículo y comienza a decirle que él está vivo, que nunca lo pudieron atrapar. Puede ser cualquier imitador, puede ser cualquier persona que esté diciendo eso, pero para confirmar que era él, comienza a enviar cosas específicas de sus víctimas para darle veracidad a sus palabras, como identificaciones, tarjetas de licencia de conducir, prendas específicas. Y la policía, este hombre, el periodista, alerta a la policía está en un estado y alerta, valga la redundancia, porque este hombre está vivo. Y aunque entendemos que ya debe ser una persona entrada en edad, sigue siendo una amenaza. Comienzan a entrar en un juego porque el ego de estas personas suele ser bastante elevado y él quiere que publiquen ciertas cosas en el periódico con su nombre y que a cambio él le va a estar enviando más evidencia de las cosas que él había hecho. Y hay un momento donde él mismo dice, yo les puedo enviar a ustedes, no sé cómo se llama eso, no sé si es disque, en mi barrio lo llamamos floppy, entonces, un floppy que para los jóvenes que nos están escuchando es como una tarjeta de memoria, pero así de grande, ¿sabes? Y él le preguntan a la policía, ¿esto es rastreable? Y la policía, pues, obviamente, ¿qué le va a decir? Que no, bueno, que queremos atraparlo. Y le dicen que no es algo rastreable y le estaban mintiendo. Él envía con más evidencia porque él quería que siguieran publicando cosas de él para seguir alimentando su ego e intercambiaba con la policía. Y cuando envía el floppy, rastrean el floppy. Sucede que ese floppy se estaba utilizando en una iglesia y que la persona que lo utilizaba se llamaba Dennis y era el líder de los diáconos de la iglesia. Y el líder de los diáconos de la iglesia era BTK, el asesino serial. Cuando se empieza a buscar a buscarlo a él, lo arrestan, el hombre no se inmuta, su rostro completamente normal, su hija y su esposa completamente destruidas, nunca sospecharon de él, nada. La hija dice, fue un buen padre, fue un padre cariñoso, amoroso. No me imagino mi papá haciendo este tipo de atrocidades. Encuentran fotos de cadáveres que él, como practicaba la necrofilia, cadáveres que él montó en su auto, los llevó al templo, los bajó en el templo, practicó necrofilia, lo volvió a subir
al carro y luego fue y lo enterró en otro lugar. Estamos hablando de una persona con una mentalidad completamente retorcida. Ahora bien, si yo fuera de esa iglesia, lo primero que yo pensaría es, ¿cuántas veces abracé al hermano de él? ¿Cuántas veces le hizo mueca a mis niñas? ¿Cuántas veces le abrimos la puerta de nuestro hogar quizás? ¿Cuántas veces? Entonces, una persona como esta, y nunca me voy a olvidar de La escasez de Ted Bundy, es un documental que tiene Netflix, donde una de las partes finales es la voz de Ted Bundy diciendo, yo puedo ser tu hermano, yo puedo ser tu hijo, yo puedo ser tu papá, tu vecino, y tú no sabeslo. Y se acaba el documental. ¿Cómo va a ser un documental así? Me deja dudando y sospechando de medio mundo aquí. Entonces, es algo real, es algo real. ¿Cómo nosotros lidiamos con eso? ¿Qué se puede hacer para lidiar con eso? ¿Qué hago si yo descubro que mi hijo tiene rasgos de poca empatía? ¿Cómo yo trabajo con mi hijo? ¿Cómo yo trabajo con mi papá o mi mamá si yo me di cuenta que mi papá o mi mamá no son empáticos? ¿Qué puede hacer un niño que se da cuenta que está creciendo en un hogar donde no hay empatía? O un padre, que es el caso que me impacta. ¿Qué puede hacer un padre si ve que su hijo no es empático? ¿Cómo lo puedo canalizar? Ayudarle, obviamente, no solamente de la perspectiva clínica o psicológica, sino también desde el aspecto bíblico, para que mi niño no se convierta en un blanco del enemigo que pueda terminar desembocando en algo tan atroz como eso. Yo creo que tenemos que mirar cuáles pueden ser los factores detonantes que están provocando que mi hijo vaya desarrollando estas características de manera tal que de características formen su patrón y finalmente sean su personalidad completa. Nosotros necesitamos remirar cuál ha sido nuestro estilo de crianza y cuánta atención nosotros le hemos brindado a nuestros hijos. Y te contesto de esta manera porque en mi experiencia trabajando en hospitales psiquiátricos pude ver cómo jóvenes pertenecientes a una estrata social alta de nuestra isla se inmiscuían en el uso de sustancias controladas y en actos completamente antisociales porque papá y mamá nunca estaban presentes en sus vidas. Esta mañana inclusive mi esposa me mostraba un video de una niña en alguna actividad navideña en su escuela y la niña se estaba completamente desesperada y le dice a la maestra, es que no veo a mamá. Y la maestra le señala hacia el altar y le dice, mamá está allá. La actitud de la niña cambió por completo porque simplemente pudo confirmar que mamá estaba presente en un momento importante de su vida. Así que cuán presente nosotros estamos en la vida de nuestros hijos, más allá de regañar o de castigar, para ser parte de su diario vivir. ¿Cuánto conocemos a nuestros hijos para nosotros saber si está yendo por el camino que nos gustaría que vaya o si está tomando alguna salida para acelerar esa fase de su vida? Yo creo que son elementos que a lo mejor las personas nos están escuchando y dirán, pero es que eso es muy simple. Claro, son elementos simples, pero es donde en la mayoría de los casos en la faceta de crianza fallamos, automatizamos y creemos que lo estamos haciendo bien, pero que comienzan a abrir esas grietas para que cuando se adentren en la etapa de la adolescencia y la adultez temprana, nuestros jóvenes puedan concluir, papá y mamá nunca estuvieron. Esta pregunta básica, y es algo que yo le digo siempre a los padres en la escuela, cuando dejas a tu hijo por la mañana, cuando lo recoges en la tarde, le preguntas cómo te fue. Apartas 3, 5 minutos de tu vida para sentarte con tu hijo o con tu hija y decirle, cuéntame, quiero saber cómo estuvo tu día. Más allá del proceso automático, tienes tarea, vamos a hacerlo, dame la libreta, déjame filmar. No, es tener un tú a tú, es que hijo o hija sienta que yo soy parte de la vida, porque nos podemos sentar con este asesino o con cualquier otro y en algún punto de su vida vamos a encontrar que hubo ausencia de algo. Ahora bien, la otra cara de la moneda, llega a ocupar una posición de líder de diácono, está en las cercanías de menores de edad. Yo creo que sería irresponsable de mi parte decirte a ti, esta situación la debemos atender de esta manera en particular. ¿Por qué? Porque yo creo que cada situación es distinta. Es un cóctel de cosas. Y hay que ver todos los elementos que trae consigo y
para poder entrar de lleno a atenderla. Así que yo no quiero entrar en un elemento de responsabilidad y decir, no, en este caso lo que había que hacer era esto o aquello. Pero sí te puedo decir que hay algo que esa persona necesita y es tener la oportunidad de ser escuchada.